Bueno, esta es la explicación de los planitos que envío de montaje, que es de la parte inicial de la estructura. Eh, son, son tres archivos que envié. eh, los planos de armados, los planos de montaje y los planos de piezas. Los planos de montaje es la guía de todo. Ese es como son los planos principales y de ahí se comienzan a consultar los otros planos. Entonces nos vamos a ir. Había enviado ya unos planos de montaje que eran el paso uno y el paso 2, que era para verificar medidas, instalación de platinas, etcétera. Ya empezamos entonces con el plano de montaje número 3. Entonces, el paso 3, este orden no es obligatorio seguirlo. Eh, Se puede comenzar por un pórtico diferente, por una columna diferente, pero para cuestión secuencial aquí en el dibujo y poder explicarles paso a paso dónde va cada elemento, se sugiere este orden de montaje, que pues también tiene una razón de ser, pero quien va a montar finalmente es quien va a trabajarlo, entonces él puede decidir cómo montarlo finalmente. Bueno, entonces estamos viendo aquí el pórtico del eje A, instalación del pórtico del eje A. El pórtico del eje A comprende uno, 2, 3, 4, 5 elementos y esos elementos están con la etiqueta AR y un número. Está el AR1, el AR10 y el AR6 y el AR20 en este caso. La sigla AR significa de armado, entonces son los armados que hay que hacer antes de hacer esta instalación. Entonces, muy probablemente la gran mayoría, por ser una estructura sencilla, el armado solamente consiste en el elemento como tal cortado a una medida y no hay que hacerle nada más. Pero en el caso, por ejemplo, del AR1, el armado consiste, aparte de cortar el elemento, en fijarle una platina en la base, ¿correcto? Entonces, para... espérate, voy a abrir aquí los otros dibujos, el otro listado de dibujos, listo, para ir pasando. Entonces yo les pasé un archivo que se llama planos de armado. Entonces cuando por ejemplo necesiten aquí AR1, necesitamos 3 AR1s. Entonces van al plano que se llama AR1. Vamos aquí al AR1. Ese plano está etiquetado de la siguiente manera. Es el dibujo AR1, se puede ver acá, o también se puede ver que es el conjunto AR1. Entonces, el AR1 consiste en un elemento en un PTE de 100 por 2, ¿sí? Esto significa el armado y esta es la pieza principal. La pieza es la pieza 22, que no hay necesidad de desglosarla. En otras estructuras mucho más complejas en donde la columna lleva platinas, muchas platinas adheridas y todo eso, entonces van a haber más números de piezas adosadas, entonces se discrimina un poco más. Pero en que el PZ22 significa que es la pieza de ese tubo de 100%. La medida inicial, si todo si todo fuera ideal, fuera de 4000 metros, ¿sí? A la parte más alta del pórtico de la columna, pero como en este caso tenemos desniveles, entonces las medidas pueden variar dependiendo ya de los niveles reales. Entonces, aquí significa que uno, el de la esquina en donde el nivel dio realmente 1 metro, pues no se va a cortar, ¿sí? Y que los otros dos, en donde la medida, el nivel dio 5 centímetros de más, pues se tendrá que cortar 5 centímetros de más, es decir, 50 milímetros. ¿Correcto? Entonces, esto es una descripción de la construcción del armado como tal. Entonces, cuando se tiene el armado y estamos en el paso 3, ya se saben qué piezas se van a utilizar. Entonces, asimismo se va uno para el plano del armado 6, para el plano del armado 20. Y ya con esos planos, con esos elementos cortados, en este corte podemos ver las medidas de distribución, entonces estando los distintos ejes 3, 4, 5. Entonces, por ejemplo, en este caso el eje A lo estamos mirando como si estuviésemos viendo hacia la casa de la señora Mercedes, ¿sí? Entonces,
vamos a encontrar las alturas, los niveles, ¿sí? El nivel 2500 medido desde el nivel cero, que es la cara superior de la platina, hasta el nivel 2500, que va a ser la cara superior del piso en OSB que vamos a poner ahí. Por lo tanto, observen que el nivel 2500 está por encima de esta viguita que recibe, que esta viguita es la AR20, que va a recibir esas viguetas, ese entrepiso. Esta viga, como va paralela a las viguetas, se configura como una vigueta más. La separación entre los pórticos, a 1800, a 1500 entre caras o medidas por dentro, a 3160. Aquí están los niveles que se habían levantado. Entonces observen que este es el que permanece como tal, a 4000. Este es al que se le tienen que agregar porque el nivel aquí dio 1,5. Aquí también dio 1,5. Perdón, aquí en este no se ha medido, pero se supuso que es 1,5. De todas maneras hay que verificar. Y aquí se dio 1,5. Entonces aquí prácticamente se pueden encontrar las medidas de armado, ¿sí? Y algunos detalles, por ejemplo el detalle tenemos aquí esta sección AA, significa que aquí en esta vista sacamos como una mirada hacia donde está señalando la flecha y por lo tanto miramos la columna así. Al mirar la columna así, está este detalle acá que indica cómo es el corte, que mirando el ancho del tubo de 100 metros se le cortan 42 milímetros, aunque esto es un detalle, por decirlo así, redundante, porque si bien este elemento observen que es el AR1, en el AR1 nosotros ya le habíamos dicho cómo hacer el corte acá a al extremo de la columna. Se da en ángulos por si quien hace el corte utiliza la falsa escuadra y puede moverla y graduarla y todo eso, o se dan las medidas. Aquí tener cuidado porque los tubos tienen esquina redondeada, entonces hay veces se han dado casos que como la esquina redondeada, la parte recta comienza acá, entonces por decirlo aquí miden los 42 milímetros, los miden es donde finaliza la cara redondeada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, midieron 42 milímetros, es decir, midieron acá. Les dio acá y no acá. Entonces marcan desde la esquina acá marcan. Entonces observen que el corte va a dar un poco más abierto. Esto es un inconveniente porque después cuando vayan a cazar allá, eso que se abrió de más, pues es algo que van a tener que rellenar con soldadura o la estructura no les va a casar. Entonces tener mucho cuidado en el caso de tubos porque como el elemento tiene esquinas redondeadas, hay que tomar las medidas sobre las caras y no sobre la parte recta del tubo, porque esa diferencia en la esquina redondeada hace que el corte salga mal. Lo mejor es utilizar también plantillitas, uno coge a escala natural, dibuja en un papel o en un cartón o en una lámina y con esa plantillita hace varios cortes. Esta es muy útil sacarla porque con ese corte se van a ir muchos elementos, tanto en la cubierta como en las columnas. Ok, asimismo entonces tenemos para todos los planos de pasos, entonces vamos a encontrar que todos los elementos van a tener su etiqueta de qué elemento va allí. Aquí como no cupo el corte, va a haber un detalle en el plano montaje paso 4A. Entonces siempre que se necesite información adicional referente al paso, entonces va a ser el número del paso 4 y con las letras A, B, C, dependiendo de cuántos planos se necesiten para aclarar este detalle. Como este es el eje C, entonces yo necesito un corte del eje C para saber las medidas en donde colocar mis tubos. Entonces voy al plano paso 4A, que este me faltó aquí como etiquetarlo, pero está ya impreso, faltó aquí como el nombrecito. Eh, y ahí allí van a estar las medidas. Entonces me toca actualizárselos, pero bueno, venga a ver. Este que no tiene título es el paso 4A.
Ok. Entonces en el paso plano 4A, lo mismo, están las medidas, separación entre pórticos, alturas, detalles. Para el corte de cada elemento y la medida de cada elemento se puede recurrir entonces a la etiqueta del elemento que la encontrábamos acá. Entonces, por ejemplo, en el AR6, entonces nos vamos al plano AR6. El plano AR6 nos dice que cortemos a 3400 milímetros, ¿sí? Que es un tubo de 100 por 100 por 2, ¿sí? Que son dos, porque van a ir dos AR6 allá en el plano. Entonces observen la medida 3400, entonces nos devolvemos allá al paso 4 a AR6. Entonces son dos porque aquí habíamos cortado uno y acá se había necesitado otro. Observen que en el paso 3 anteriormente aquí había otro AR6. ¿Listo? Entonces son dos de 3400, que es la medida que está entre esta cara y este cara. Entonces esa es la medida nominal. Ya el contratista o quien lo haga, quien esté ejecutando la obra, decide cuánto cortarle menos. ¿Por qué? Porque hay que manejar una holgura y esa holgura generalmente son 2 milímetros menos. Entonces, lo recomendable es 2 milímetros menos. Hay gente que le corta medio centímetro o un centímetro y eso ya es muy riesgoso porque cortarle medio centímetro o un centímetro significa que probablemente la estructura le quede desplomada medio centímetro o un centímetro, lo que haya cortado ese tubo. Lo ideal son 2 milímetros, que con 2 milímetros casa suficiente siempre y cuando la estructura esté bien plomada. Una vez se coloca esta viga, pues ya se tiene este pórtico armado igual que este, entonces ya se tiene mayor estabilidad. La idea es que se fueron armando elementos con el fin de darle estabilidad, con el anclaje y con las vigas de amarre se le van dando estabilidad. Si como estos pórticos y estos pórticos todavía están sueltos en este sentido, se recomienda de pronto hacerle un apoyo temporal al piso aquí, un apuntalamiento, si se va a dejar, por ejemplo, de un día para otro. Si se está trabajando en el mismo sitio, no, en el mismo día, no hay problema. Y si se alcanza a tener el amarre en el otro sentido, pues no va a presentar ningún riesgo. Así tenemos el paso 5, en donde menciona los elementos que son. Entonces el AR21, nos vamos por ejemplo para la viga del AR21, en donde está la viga del PT de 100 por 100 por 2 y están los elementos que son llamados pieza 13 que se deben soldar a esa viga, ¿sí? Vuelvo, insisto aquí en la forma como trabaje cada quien. Estos planos y generalmente la forma como se trabaja generalmente es que todo se lleve prefabricado desde la planta a un montaje. En este caso, pues estamos hablando de que es una casa en donde se está construyendo ahí mismo, entonces la forma de fabricarlo puede variar dependiendo del gusto del contratista. Entonces, en vez de arriesgarse a armar esto de una sola para luego ir a cazar, una opción es en el sitio ir armando de una vez, ir colocando la viga y luego ir colocando los elementos. Estos elementos son los portaviguetas. A nivel de cubierta también va aquí arriba, van a ir los portacorreas. Entonces estos elementos van a recibir las viguetas, en este caso, que van separadas cada 61 centímetros. Entonces las medidas están dadas en el plano 5A, en el plano de montaje 5A, en donde se empieza a partir de la cara de la columna a 410, luego a 610, a 610, a 610, y así se distribuye parejo de 610. Observen que los extremos son los que no son medidas de 610. Eso significa que allá es donde vamos a rematar el OSB ajustándolo a la medida que tenga la pared y todo ese cuento. ¿Listo? Lo mismo, están las distintas medidas para el eje 4. La R16 se consulta cada uno de los planos. Observen que esta viga va por debajo de esta viga de amarre. En los planos están las medidas. Esto con el fin de que aquí es donde van a ir apoyadas las viguetas y esto
a la vez es un elemento que ayuda a las viguetas, por lo tanto está al mismo nivel que las viguetas. Esa es la razón de la diferencia de altura entre esta viga de amarre y esta viga de acá. Es decir, que entre esta esquina y esta esquina tenemos la altura de 160 milímetros, que es lo que tiene una vigueta de entrepiso. Están los distintos ejes. Este es el pórtico del baño. También están los elementos. Esta es la distribución de cada una de las viguetas. Entonces, estas AR18 son tal cual como vienen, de 6 metros, no hay que cortarlas. Y estas AR19 hay que cortarlas a la medida que dice el plano AR19. Entonces nos vamos al plano AR19. ¿Sí? Y ahí dice que de 4115 hay que cortar esas viguetas, ¿correcto? Esa es una IP de 100, un PHR de 160 por 60 y allí está la medida. Entonces estábamos en el paso 6, paso 8. Lo siguiente entonces son las vigas de cubierta, que son los elementos AR24. Allá en el plano AR24 aparece cómo armarla. Si el contratista, o yo digo el contratista, en este caso Dalian, prefiere armarlo en sitio, no hay ningún problema. Él mira su forma de trabajar. Entonces esto lo puede prearmar en el piso, soldarlo y todo eso, y subirlo, o puede subirlo y soldarlo acá arriba ya en la parte. El orden de que se haya puesto primero las viguetas, pues fue una sugerencia para que luego aquí tengan una plataforma de trabajo y ya no tengan que trabajar con andamios desde acá abajo, sino que ya al menos aquí, de aquí a aquí hay unos con 50, ya tendrían que colocar una plataforma, unas tablas o algo así, para poder trabajar de forma más cómoda, pero ya con una plataforma aquí de trabajo. ¿Sí? Lo mismo al subir estas columnas, pues no hay que desentejar toda la cubierta, se puede al ir subiendo cada columna, se puede ir rompiendo o desmontando la teja justo en el lugar donde está la columna. Observen que no nos fuimos arriba primero a montar, porque estabilizamos el pórtico a la altura por debajo del tejado, cosa que no haya que le podemos dar estabilidad, lo amarramos y todo eso por debajo y todavía no hemos tenido que quitar la teja arriba. Listo, es una sugerencia, ya mirarán cómo resuelven eso en la obra ustedes. Bueno, también están detalles del montaje del pórtico de la cubierta. ¿Sí? Observen que este detalle aquí no va a ser igual a este, por lo que esta columna se ha corrido hacia la derecha debido a que este muro de este lado está descuadrado, pero entonces eso no implica que yo vaya a correr todo mi caballete ni nada de eso, sino que yo mantengo, de hecho estas vigas todas son igualitas, es decir, que así mi muro entre o salga, la cubierta siempre va a estar ahí y la columna va a quedar ahí también siempre, ¿sí? En este caso no se cortó hasta acá porque se necesita luego que este alerito acá para poder darle apoyo la correa viene por este lado. Aquí la correa va a hacer un cambio de dirección. Aquí viene la canal que se tiene pensada y la viga de soporte de la canal, y lo mismo, el cerramiento tiene que ir hasta acá, hasta el punto de la pared. Diferente de este lado porque este lado sí está contra la pared. Entonces esas son las diferencias. La medida de este elemento es igual a la medida de este elemento. El caballete sigue centrando, sigue en la parte central. Entonces las medidas para ubicar esta columna obviamente estaban en el plano cuando se montó esta columna, que era el plano 5, que era la R3. Entonces aquí en el plano de la columna para subir la R3 veíamos que una vez colocada la de la pared del lado de Pedro, entonces 3,20 a la cara, ¿sí? Se podía ubicar ya la siguiente columna, esa que estábamos hablando. Igual para todos los elementos. Entonces esto era una explicación de cómo ir a cada uno de los planos. Observen que aquí la teja está espaciada cada 1,69 o uno lo que dé, mejor dicho, es una al inicio, una al final y una en la mitad, que es lo que esta teja necesita. Estas correas adicionales que son cortas,
se manejan porque aquí, a pesar de que en esta parte sigue habiendo teja metálica, en este vano ya comienza la teja plástica y la teja plástica sí necesita apoyos más seguidos, por lo tanto hay que dejar estas correas puestas de una vez. Estas correas, aquí falta un detalle que luego van a tener que llevar un templero, un templete, que es una varilla que va de este punto a este punto y de este punto a este punto, para que puedan resistir las cargas para las cuales se han calculado. Pero eso ya después de instalado se puede colocar y el planito de detalle se los paso más adelante. De, ¿Qué más hay que decir de estas correas? Importantes que como estas correas no son de 6 metros, hay que empalmarlas. La longitud de la AR14 es de 6.972, entonces al elemento de 6 metros que viene ya de la de la ferretería habría que agregarle un pedazo de 9.72. Observen, muy importante, que aquí la correa va a salir un voladizo, que luego yo les doy detalle ya de más adelante de la instalación de cuánto se deja volando. Y observen que aquí solamente viene hasta la mitad del eje. Muy diferente a esta correa, que esta correa muere en el borde y aquí muere en el borde, ¿correcto? Esta empieza volado un poco más acá y hasta la mitad del perfil. Esto con el fin de poder continuar luego con la siguiente etapa del proyecto más adelante y que quede campo para instalar la siguiente correa, la continuidad de la correa. Bueno, la instalación de las correas, debido a que ya tienen portacorreas, este portacorreas va soldado aquí a la viga. Aquí entonces en la unión entre el portacorreas y la correas solo bastan dos tornillos autoperforantes del mismo que se va a instalar en la teja. Entonces, este del listado de tornillos que yo ya les había pasado, este tornillo autoperforante fijador de correa no significa que sea para fijar correa, pero se puede utilizar para eso. Pero el tornillo autoperforante fijador de correa de 10-16 por 3 cuartos es el que venden para instalar la teja a la correa metálica, por eso se llama fijador de correa. Y este es fijador de ala porque es el tornillo que venden para fijar la cubierta entre las alas de las mismas tejas, ¿sí? Entonces, este es el que vamos a utilizar para fijar la cubierta a la correa metálica y las alas de la teja, que eso tiene un detalle que también les tengo que pasar de cada cuánto van y de cada cuánto se atornilla esto para que, de acuerdo a la ficha técnica, la cubierta quede segura y no se vaya a desprender por vendavales, viento ni nada de esas vainas. Listo. Ahora, este mismo tornillo lo podemos coger entonces para esta parte y apuntar aquí las correas. No necesita más. Que, por ejemplo, no necesita más, ¿por qué? Porque está calculado para que en caso de que esta cubierta intente levantarse, el tornillo aguante el levantamiento debido al viento y para las otras cargas que pueden ocurrirle a estas correas que son la de carga de granizo, carga de caminar por encima, la carga muerta que llaman, la carga viva y todo eso, pues prácticamente la correa ahí puestecita sin tornillo ni nada podría resistir porque la está teniendo principalmente el pórtico. Entonces los tornillos casi que ni necesitan, la única fuerza que van a hacer los tornillos es para en el caso de levantamiento debido al viento y son suficientes. Ahora que de pronto quieran echarle que su puntico de soldadura y todo eso, pues no hay ningún problema, se le puede colocar. La cantidad de tornillos entonces por unión son dos tornillos. No les detallo porque eso no tiene ninguna ciencia, es un tornillo aquí abajo, puede ser en la mitad y tratarlo de instalar siempre de la correa hacia el portacorreas. Importante aquí que las correas vienen mirando hacia arriba, cosa que cuando uno mire de abajo hacia arriba solamente vea la cara lisa de la correa, pero en este caso, que es la última correa, la cara lisa queda hacia adentro, o sea, aquí se invierte, y la C queda mirando hacia la viga canal, que luego, hacia la canal, que luego eso va a quedar tapado. Entonces observen que aquí el portacorrea cambia de posición. Eso está indicado en los planos. Cualquier duda me la hacen saber y yo se las explico ya sea por videíto o si se puede por llamada telefónica. ¿Listo? Entonces ahí ya los dejo con eso. Estudienselos y cualquier cosa me preguntan. ¿Vale? Chao.